Un empresario arruinado y lleno de deudas se sentó en un banco, en una plaza, a reflexionar sobre todas sus preocupaciones. Estaba prácticamente en la bancarrota, así que tenía un semblante bastante apagado y triste. Un hombre que iba pasando por el lugar se le acerca y le pregunta qué le pasa. Así que el empresario comienza a desahogarse sobre su situación, sobre lo difícil que había sido todo ese año para él, toda la clase de deudas que tenía y lo complicado que le resultaba salir de todo ese problema. El hombre lo escuchó con atención y cuando terminó de oír toda su historia, saca una pluma, saca un cheque y le entrega un cheque firmado con la cantidad de $1.000.000. El empresario vio la firma, se da cuenta de que se trata de un hombre famoso, multimillonario, muy conocido. Obviamente comienza a observar la cantidad por la que le había hecho el cheque y cuando levanta la mirada para preguntarle que por qué lo quería ayudar y obviamente darle las gracias por este gesto, resulta que el hombre ya se había ido. El empresario decide guardar el cheque en una caja fuerte para tenerlo como garantía y empieza a hacer mejores negocios y relaciones. Comienza a pagar sus deudas, a moverse de una forma estratégica mucho más inteligente y al cabo de un año se recuperó por completo de su situación financiera. Decide entonces volver a la plaza para entregar el dinero, devolver el dinero que finalmente no utilizó. Decide buscar a este hombre que lo ayudó. Así que su plan consistía en sentarse en el mismo banco todas las veces que fuera necesario hasta encontrarse nuevamente con este hombre. Ya tenía varios días asistiendo al lugar y en eso una enfermera se le acerca y le pregunta si estaba buscando a alguien en particular. Él le describe a la persona que está buscando y para sorpresa del empresario, la enfermera le dice: a quien usted busca realmente es a un paciente de nuestra institución. Resulta que él tiene la costumbre de hacerse pasar por un multimillonario. Es decir, el cheque era totalmente falso. Sin duda alguna, ese cheque ayudó a este empresario a recuperar la confianza en sí mismo y salir adelante. Ese cheque sirvió de garantía para él poder hacer otros planes porque sabía que tenía algo que era un respaldo, algo que le daba seguridad. Si las cosas salían mal, él podía acudir a ese cheque y resolver la situación. Esta historia me pone a reflexionar en que nuestro cheque es un cheque que sí tiene fondos suficientes, porque nuestro cheque, nuestro respaldo, nuestra garantía, nuestra confianza es nuestro Dios maravilloso. Él debería ser nuestra seguridad y nuestra confianza. Y no solamente debemos buscar al Señor en el momento en que las cosas salgan mal, sino que nuestros planes tienen que ir respaldados por el Señor desde antes incluso de dar el primer paso. Nosotros como hijos del Señor tenemos que aprender a confiar en que Él lo conoce todo porque el Señor es omnisciente, es omnipresente, Él está en todo lugar y Él conoce todas las cosas. Nuestro conocimiento es limitado, pero el conocimiento de Dios es eterno, ilimitado, infinito. Por lo tanto, deberíamos confiar plenamente en Él antes de dar cualquier paso. Esta lección se llama Un plan con respaldo. Y quiero que hoy reflexionemos en la importancia de buscar el respaldo de Dios cuando vamos a hacer un proyecto o cuando queremos concretar una idea o un sueño. En la palabra del Señor hay ejemplos de personas que antes de ejecutar un plan buscaban la voluntad del Señor, buscaban incesantemente conocer la voluntad del Señor. Y también encontramos ejemplos de hombres y mujeres que cometieron muchos errores y que lamentablemente por apresurarse tuvieron que enfrentar las consecuencias del fracaso. En 1 Samuel capítulo 13 encontramos la historia de una guerra. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Vamos a hablar de este rey
al cual el Señor dirigió, instruyó. El Señor siempre tuvo un trato con Saúl de detalles, de explicarle el paso a paso de cómo él tenía que hacer las cosas. Y en este episodio, en esta guerra contra los filisteos, no era la excepción. Ya Saúl sabía cómo era el trato del Señor con él. El Señor se encargó desde el principio de explicarle el paso a paso cómo él tenía que actuar. Pero en este episodio Saúl se apresura y hace las cosas según su manera y no espera para hacerlas de la forma como Dios le había instruido que las hiciera. Los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, en matorrales, en rocas, en hoyos, en cisternas. Estaban temblando de miedo a causa de todo esto que se armó en contra de ellos. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo, de susto. Durante 7 días, Saúl estuvo allí esperando, según las instrucciones de Samuel, el profeta. Pero aún así Samuel no terminaba de llegar. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda, llegó Samuel, salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Y Saúl le contesta: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya estaban en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Y Samuel exclamó: ¡qué tontería! No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Quizás cuando leemos este episodio podemos pensar, pero ¿cuál fue el error de Saúl? Porque realmente levantar un sacrificio al Señor parece algo bueno. A fin de cuentas, él estaba pidiéndole ayuda al Señor. Estaba sacrificando, estaba haciendo algo que, visto por encima, tenía que agradar a Dios. Pero la orden no era esa. La orden era que él tenía que esperar al profeta. Y Saúl se desespera y ofrece el sacrificio él por su propia cuenta. Ya en esto se está demostrando que Saúl estaba entrando en desesperación. Estaba perdiendo también la confianza. Dios no sabía sobre los filisteos, por supuesto que Dios sabía sobre los filisteos. Dios ya sabía sobre el ejército que se había armado en contra del pueblo de Israel, pero Saúl ya no estaba dependiendo absolutamente de Dios, se sintió desesperado y cayó en desobediencia. Creo que esta lección nos enseña algunos puntos importantes. Lo primero es que cuando tú vayas a trazar un plan, por más bueno que te parezca el plan y por más que tú pienses que ese plan agrada y glorifica a Dios, aprende a depender absolutamente del Señor. No entres en desesperación, porque la angustia y el desespero son muy malos consejeros. Cuando tu corazón está angustiado, desesperado, te enfocas en el problema y en buscar soluciones precipitadas. Otra cosa que nos enseña esta lección es que nosotros tenemos que desarrollar comunión con el Señor. No solo debemos tener conocimiento teórico en cuanto a la oración, a la palabra, sino que tenemos que practicar esa comunión con el Señor diaria y constantemente. Otro punto importante es que por encima de las circunstancias nosotros tenemos que decidir obedecer a Dios. En 1 Samuel capítulo 15, verso 22, el profeta Samuel dice lo siguiente: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio,
y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. A veces nosotros pensamos que nuestras obras tienen que estar en primer lugar, que el sacrificio tiene que estar en primer lugar, pero realmente lo que más vale es la obediencia al Señor, escuchar con atención la palabra del Señor. Eso agrada a Dios y por supuesto que Él nos respalda cuando ponemos en primer lugar la obediencia. Yo creo que esta lección prácticamente nos habla de esa verdadera confianza que tenemos que aprender a desarrollar en el Señor. La confianza es la seguridad que una persona tiene en alguien o en algo, la creencia en la capacidad de esa persona o esa cosa. El empresario de la historia del principio tenía su confianza y su seguridad puesta en ese cheque. Nosotros tenemos que aprender a confiar absolutamente de Dios y que más allá de la capacidad que nosotros mismos tengamos para crear proyectos o planes que nos parezcan buenos, debemos buscar la voluntad de Dios, meternos en la presencia del Señor para agradarle, siendo obedientes, siendo íntimos del Señor, recordando que sus planes son de bienestar para sus hijos y que Él tiene cuidado de nosotros. El libro de Jeremías, capítulo 17, versos 7 al 8, dice: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Cuando tú confías en el Señor, cuando tu corazón está descansando en las manos del Señor, serás como ese árbol que independientemente de las circunstancias es un árbol que es capaz de dar fruto. Cuando confías en el Señor, no haces planes según tu propia opinión y sabiduría, sino que buscas la sabiduría celestial. Tu enfoque está en las cosas celestiales. Buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Todo lo demás vendrá por gracia y favor del Señor. Oremos. Señor, coloco delante de tu presencia todos mis planes para este año. Quiero buscarte primeramente, colocarte a ti en el primer lugar, que seas el centro de mi corazón. Señor, quizás mis planes me parezcan buenos, pero tú lo conoces todo, tú lo sabes todo. Llévame, Señor, dirígeme con tu Espíritu Santo al destino correcto. Tú me has dado un propósito, tú, Señor, me has dado salud, me has dado la capacidad de soñar y de ilusionarme, y por eso te doy gracias. Gracias, Señor, por cada proyecto que me has permitido concretar. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tu misericordia se manifiesta todos los días en mi vida. Te pido, Señor, por estos planes que están en mi corazón, los pongo delante de ti para que tú los bendigas, para que me lleves, Señor, me dirijas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.